colaboradores para analizar todas las incidencias del proceso electoral. En la Ciudad de México vamos a tener una elección, yo no diría que atípica, una elección única, porque no se van a repetir cosas así. Vamos a salir a elegir a los integrantes de la Asamblea Constituyente. Y para hablar del tema está con nosotros, me da mucho gusto saludar en este estudio a Mario Velázquez Miranda, presidente consejero del Instituto Electoral del DF. No le han cambiado el nombre al instituto, ¿verdad? Aún no, Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, por la razón de que el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal sigue vigente. Una vez que pierda su vigencia, estaremos ya con una denominación distinta seguramente. ¿Y eso cuándo va a pasar? En el momento en que la Constitución, cuando cae la Constitución, justamente, ¿no? Que elegiremos a los 60 integrantes de los 100 que integrarán esa Asamblea Constituyente el día de mañana particularmente. Mario, este proceso es diferente por muchas razones. Es un proceso único, vamos a elegir a 60 personas que van a elaborar la Constitución, ¿no? 60 de 100 que integran esta Asamblea Constituyente. Correcto. Y las elegiremos de entre candidaturas independientes y candidaturas de partidos políticos que hoy están de alguna manera ya registrados, inscritos en la boleta, y donde tendremos la oportunidad de determinar la fase importante de elección para que integren esta Asamblea Constituyente y que tengan la responsabilidad de aprobar nuestra ley fundamental. Ahora, es una elección que no tuvo una organización normal, no diría yo natural, porque todas las elecciones tienen un sistema perfectamente determinado. Además, el instituto opera desde hace mucho tiempo en perfectas condiciones. Pero no era una elección que se tuviera contemplada hace... ¿Cuándo se tomó la decisión? En enero fue publicada la reforma y el proceso electoral inició el 4 de febrero con la convocatoria que emitió el Instituto Nacional Electoral. Es una elección histórica, vamos a denominarla, porque seguramente ya no tendremos la oportunidad en esta ciudad de elegir a una asamblea constituyente, porque hoy día la primera asamblea constituyente es esta oportunidad que tenemos los ciudadanos de esta ciudad. Sí, porque esto, como bien lo dices, es una derivación del primero cambio constitucional, que le cambia incluso el nombre, ¿no?, a la Ciudad de México, que cambia o que plantea el cambio de estatuto jurídico legal de la capital de la República, ¿no?, que no va a ser un estado, hay que decirlo, sí. Porque finalmente... Hay una circunstancia muy concreta en la Ciudad de México, todos lo sabemos, es el asiento de los poderes de la Unión, y en razón de ello, esta circunstancia, vamos a denominarlo esta condición sui generis de la ciudad, donde por un lado sí se le otorga mayor autonomía en la parte del régimen interior, dado que de manera normal en esta ciudad capital siempre estuvimos regidos por disposiciones del Congreso de la Unión, esto es decir, estábamos de alguna manera regulados por las leyes federales y por había una especie de dependencia, bueno, antes había una absoluta dependencia política, ¿no?, del Ejecutivo Federal hasta 1997, que justamente, que es la primera elección. La circunstancia de la Ciudad de México era una derivación de lo que era el ejercicio del Poder Ejecutivo Federal. Y como bien lo señalas, cuando ya se elige al jefe de gobierno, empezamos con una situación distinta hasta el día de hoy, que ya tenemos una mayor autonomía y tendremos por primera vez constitución que rija no solamente la parte de organización del gobierno, sino la particular relacionada con el catálogo de derechos tenemos las y los ciudadanos de esta ciudad. Efectivamente, ahí es donde se centra la importancia, ¿no?, de la Constitución, más allá de lo que sea. ¿Qué te parece la publicidad que se han dado los partidos políticos? No sé si esté bien, esté mal. Yo creo que han intentado generar demasiadas expectativas con cosas que la Constitución no necesariamente tendría que contener. Bueno, en principio me parece que en la oferta política de las candidatas y candidatos, tanto de partidos políticos como independientes, pues está justamente en la dimensión de lo que ellos aspiran contenga la Constitución. Y me parece que ahí la ciudadanía tiene un elemento importante para decidir en favor de quién orientar su voto. Me parece importante que todas y todos revisemos cuáles son esas propuestas, son coincidentes, y a partir de ello decidir por quién emitir el voto. Yo creo que un punto importante es decir, una Constitución no es un gran reglamento. Una Constitución finca las bases, ¿no?, fundamentales que rigen cuestiones de derechos y de organización política, ¿no?, de una justamente. Es la ley fundamental, es la ley de la cual derivan las normas secundarias que de alguna manera darán vigencia a la prestación de servicios, a la organización en lo que hoy conocemos como delegaciones. Tendremos una nueva figura que son las alcaldías, donde
Hoy día en la Constitución tenemos que establecer cuáles son las facultades de cada uno de estos órganos administrativos, cuáles serán las facultades que tendrá desde luego el jefe de gobierno y la Asamblea Legislativa. Pero más allá de lo que es la organización política, también ahí se contendrán los derechos de participación de la ciudadanía en acciones de gobierno. Hoy día hay una serie de mecanismos para participar por parte de los ciudadanos, como son las consultas, el plebiscito, está el referéndum, y algunos partidos, algunas propuestas ciudadanas también incluyen, por ejemplo, la posibilidad de incorporar la revocación de mandato, que es un tema importante de participación ciudadana que permitiría en todo caso, bajo ciertas reglas establecidas en la Constitución, la posibilidad de que un mal gobierno de alguna persona pueda ser de alguna manera retirado de ese encargo. Claro, antes de que finalice el término constitucional, claro, ¿no? Que en este caso son 6 años. Ahora, Mario, ¿cómo vamos a votar? Porque hay dudas, ha habido reclamos, ¿no? Sobre todo de aquellos candidatos independientes que dicen estamos en desventaja porque pues, vamos solos y porque de repente las reglas a la hora ya de la práctica, ¿no? De ir nosotros a tachar la boleta, a colocar un nombre, en este caso, pues eso los colocaba en desventaja. Es una situación sui generis. Hasta la boleta es más grande, ¿no? Sin duda, enfrentaremos el próximo domingo una situación que va desde el tamaño de la boleta. El tamaño de la boleta es doble carta. Por la razón siguiente, en principio, la incorporación de candidaturas independientes son 21 fórmulas que contienden, y la participación de partidos políticos. De tal suerte que el tamaño doble carta tendrá del lado izquierdo la parte que corresponde a las candidaturas independientes. En la parte superior tendremos un recuadro en blanco y bajo él una línea. Después de eso tendremos 21 fórmulas listadas de los candidatos independientes, numeradas del 1 al 21, y del lado derecho tendremos 9 recuadros que tendrán los logotipos de los partidos políticos. Todo lo que son los emblemas de partidos políticos están del lado derecho. Nosotros, al llegar a la urna y que se nos entrega la boleta, tendremos ya una definición de un candidato o candidata relacionado con, si es independiente, nos iríamos al lado izquierdo de la boleta, ahí revisaríamos el número que le corresponde a ese candidato independiente o candidata, lo colocaríamos en el recuadro y sería suficiente para solo el número. El número. Si optamos por no escribir el número, sino el nombre también en la línea, también es un voto válido. O bien podemos circular el número que corresponda a ese candidato independiente, y eso da de alguna manera una muestra clara de que estamos votando, de que nuestra voluntad está en favor de ese candidato independiente. Si por el contrario nosotros queremos votar por un candidato de partido político, tendremos que tomar en consideración exclusivamente el lado derecho de la boleta, de tal suerte que ahí cruzaríamos el emblema que corresponde al partido político de nuestra preferencia, y de esa manera el voto estaría siendo válido. No podemos hacer una combinación entre emitir o marcar algún candidato independiente o un partido político. Una sola casilla. Una sola opción, como en una elección tradicional. Justamente, no podríamos hacer ninguna marca adicional a la que queramos hacer del candidato de nuestra de preferencia. Mario, el otro punto es cómo se distribuyen al final los lugares de los ganadores, porque aquí no vas a votar. En el caso de los independientes sí votas por un candidato, pero en el caso de los partidos no hay realmente candidatos en la boleta. Entonces hay una operación, ¿no?, matemática, que va a determinar quiénes llegan a la asamblea. Sí, la operación matemática denominada cociente de distribución es una operación que se realiza una vez determinada la votación total emitida y desde luego restado los votos nulos, se divide entre el número de curules en este caso a distribuir. 60 es el número que dividiríamos, pensando en una elección donde un 40% de la ciudadanía acuda a votar, estaríamos hablando de poco más, en un ejemplo rápido, de 7 millones en la lista nominal. Somos un poco más, pero pensando en 7 millones, el 40% significaría 2.800.000 votos, de tal suerte que divididos entre 60 tendríamos un aproximado de 46.000, 47.000 votos, que serían los que un candidato independiente necesitaría para alcanzar una curul. Esos 47.000 votos son el cociente de distribución de una curul
para efecto de los candidatos independientes. En el caso de los partidos políticos es un equivalente. Ajá. Y ahí el partido político, asumiendo el número de votos que tiene en su totalidad, empezará a asignársele los lugares en las curules con base en la lista que presentaron. Hay una lista de como la fórmulas, lista de plurinominales. Justamente, del 1 al 60, tiene 60 fórmulas. Si un partido político tiene derecho a 5 lugares en razón de su votación, se le asignarán esos lugares a los candidatos que estén del 1 al 5, los primeros 5.